Me vi obligado a casarme con una viuda árabe embarazada de muchos meses a cambio de $10,000 al mes. Yo, un simple trabajador migrante latino, acepté aquel contrato absurdo para salvar el futuro de mi familia. Estaba listo para convertirme en un padre falso y un marido de alquiler. Pero en la noche de bodas jamás imaginé lo que ella haría. Al final, descubrí que yo, Marcos, era mucho más importante de lo que creía. Quizá mi cuerpo estaba en Arabia Saudí, en esta tierra seca y polvorienta, pero mi alma seguía en mi pueblo, entre los campos verdes y húmedos donde crecí. Llevaba casi 2 meses trabajando allí como empleado migrante. Mi puesto era doble, jardinero y chofer de una casa tan lujosa que resultaba extraña a mis ojos y hasta a mi lengua. La mansión pertenecía a la señora Fátima, un palacio de estilo moderno y minimalista, rodeado por una valla altísima y cámaras de seguridad por todas partes. Fuera, el calor quemaba. Dentro, solo había silencio y el frío artificial del aire acondicionado. Mi rutina empezaba a las 5 de la mañana. Lo primero era tocar la tierra, el trabajo que mejor conocía. Cortaba el césped bermuda importado, regaba flores exóticas que jamás había visto en mi país y me aseguraba de que cada hoja estuviera limpia del polvo del desierto. Era el dueño absoluto de aquellos 1000 metros cuadrados de jardín, y lo extraño era que allí, entre tierra y plantas, me sentía en paz. El olor a tierra húmeda y el aroma a jazmín que yo mismo cuidaba eran mi único recuerdo de casa fuera. Yo era Marcos, el jardinero de camisa raída y manos ásperas, pero cuando el sol empezaba a subir, tenía que transformarme. «Marcos, prepara el coche». La voz seca que salía del intercomunicador me atravesaba siempre igual. En ese momento cambiaba de papel. Dejaba el uniforme gastado y me ponía una camisa limpia, el pantalón de vestir y los zapatos lustrados. Las manos que acababan de sostener una pala pasaban a sujetar un volante de lujo. Me convertía en el chofer personal de la señora Fátima. La señora Fátima, a quien el resto del servicio llamaba simplemente Madame, era la definición misma de dignidad. Tenía ya 55 años, una viuda rica cuyo marido había muerto 2 años atrás. Se movía con una elegancia entrenada, vestida siempre con abayas de diseñador y rodeada de un aura de distancia intocable. Por los murmullos en la cocina yo sabía que era muy respetada en los círculos de la élite de la ciudad. Su imagen era impecable, elegante, honorable, generosa y totalmente ajena a los chismes. Casi no hablábamos. Cuando lo hacía, era únicamente para dar instrucciones, al evento benéfico, al centro comercial de las boutiques. «Espera aquí, Marcos». Sus ojos se mantenían fijos al frente o en la pantalla del teléfono. Dentro del coche éramos 2 mundos separados por un simple asiento y un abismo de clase social imposible de medir. Sin embargo, en los últimos días, algo había cambiado. El silencio habitual se sentía más denso y su mirada, muchas veces perdida, parecía sostener un peso insoportable. Empecé a verla como algo más que una mujer elegante. Era elegante y estaba tensísima. Una mañana, mientras podaba unas rosas cerca de la ventana del salón principal, escuché su voz. No sonaba fuerte, pero sí cargada de presión. Dejé las tijeras en el aire. Fátima hablaba en árabe, rápido, con la voz entrecortada por pequeños sollozos. «No sé a dónde se fue», decía. «Ha desaparecido. Javier va a destruirme por esto». Hubo un silencio largo, seguido de una respiración entrecortada. «Sí, sé el riesgo, pero ya no se trata solo de mi reputación. Esto ya ha pasado. Estoy embarazada». La pala casi se me cayó de la mano. Embarazada. La señora Fátima, la viuda rica, respetada por todos. El misterio me envolvió como el polvo del desierto. ¿Quién era él? ¿Quién era Javier? ¿Cómo era posible que aquella honorabilidad tan alta como el cielo estuviera a punto de derrumbarse por algo tan humano y tan básico? El silencio con el que ella solía rodearse ahora me parecía un muro frágil, listo para venirse abajo en cualquier momento. Reanudé el trabajo fingiendo ser sordo.
Sabía que oír secretos en aquella casa era tan peligroso como acariciar una serpiente. Esa tarde, cuando acababa de terminar de limpiar el coche, sonó de nuevo el intercomunicador. Esta vez su voz era distinta, baja, casi suplicante. «Marcos, deja lo que estás haciendo. Ven a verme adentro, ahora». El corazón me comenzó a golpear el pecho. Era la primera vez que me pedía entrar sin que fuera por motivo de conducir o de una tarea doméstica. Me quité los guantes de trabajo. Intuía que lo que estaba a punto de decirme cambiaría mi vida. No sabía si para bien o para mal. Crucé desde la terraza abrasadora al salón congelado por el aire acondicionado, caminando hacia un destino que jamás habría imaginado. Me detuve en el umbral del salón principal, al que hasta entonces solo había mirado desde lejos mármol brillante, muebles italianos, caligrafía dorada en las paredes. Me sentí tan fuera de lugar como mis botas llenas de polvo sobre aquel suelo pulido. Fátima estaba sentada en un sofá de terciopelo. No tenía la postura de una reina, sino la rigidez de una prisionera. No vestía abaya de gala, solo ropa de casa, cara pero sencilla, sin maquillaje, se veía frágil. Las arrugas alrededor de los ojos se marcaban sin piedad, y estos estaban rojos por el llanto. «Siéntate, Marcos», dijo con voz ronca, señalando una butaca frente a ella. Me senté en la orilla, rígido, con las manos entrelazadas. Permanecimos en silencio un buen rato. Solo el tic-tac de un viejo reloj de pared llenaba la habitación. «Sé que quizá escuchaste algo esta mañana», empezó al fin, mirándome con intensidad. No con juicio, sino como si quisiera pesarme, decidir si era una amenaza o una salida. «Perdón, señora, yo solo estaba concentrado en las rosas», respondí, tratando de ser honesto y de esquivar problemas. Fátima esbozó una sonrisa irónica, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No finjas ser tonto, no cambia nada. Has oído lo suficiente». Tomó aire, como reuniendo los restos de su valor. «Estoy embarazada». Esa confesión salió como un susurro que dolía. Y ese hombre se fue. Desapareció del mapa. Como si yo fuera una pesadilla que quiere olvidar. Me quedé mudo. Imaginé la devastación de una mujer tan fuerte como ella. Su embarazo no era solo un asunto íntimo. Era una bomba a punto de explotar todo lo que había construido. «Soy viuda», continuó. «Mi reputación, el buen nombre de mi difunto esposo, la fundación benéfica, mi círculo social, todo se sostiene en esa imagen de pureza. Si esto se sabe, la gente me señalará como una vieja promiscua. Lo perderé todo, Marcos. Aquí la reputación es la moneda más cara». Se inclinó hacia adelante. Ese gesto quedó grabado en mi memoria para siempre. «Quiero proponerte un trato», dijo. Su voz se volvió firme, casi empresarial, como si habláramos del precio de unas plantas. «Mira tu sueldo actual. Comparado con lo que necesito, es calderilla. Necesito un padre. Necesito a alguien que pueda presentar como justificación respetable, alguien con quien casarme oficialmente, delante de todos, para que cuando nazca este bebé nadie se atreva a acusarme. Señora...» Traté de interrumpir descolocado. «¿Se refiere a mí?» «A ti sí. Eres un trabajador migrante, un extranjero. No tienes conexiones peligrosas y, sobre todo, necesitas el dinero desesperadamente. Escucha bien, Marcos. Te casarás conmigo. Haremos una boda lujosa, con testigos importantes. De cara al público, serás mi marido legítimo y el padre del niño». Entonces dijo la cifra que hizo que la sangre se me quedara helada. «Te pagaré $10,000 al mes». $10,000. Aquella cifra flotó en el aire, enorme, irreal. Con ese dinero podía saldar todas las deudas de mi familia, construir una casa digna, pagar los estudios universitarios de mis hermanos. No era solo dinero, era libertad. «A cambio», prosiguió, «serás mi esposo ante los demás. En la casa seguiremos siendo señora y empleado.
No habrá contacto físico, no habrá intimidad. Es un contrato. Tú haces tu papel, yo te pago. Guardas el secreto sobre el verdadero padre de este bebé, y tú y tu familia jamás volverán a pasar necesidad. Bajé la mirada hacia mis manos, hacia mis uñas llenas de tierra. Era como venderme, vender mi dignidad de esposo. Saqué la cartera y vi la foto de mi madre. Imaginé las lágrimas de alegría de mi padre cuando por fin pagáramos todo. Pensé en el futuro que podría darles a los míos. Allí, mi orgullo valía lo mismo que mi camisa gastada. En mi pueblo, ese dinero sería la dignidad de toda la familia. La lucha interna fue brutal, como si dentro de mí se debatieran la vida y la muerte. Tras un silencio que se me hizo eterno, levanté la cabeza y miré a Fátima a los ojos, ahora llenos de una esperanza aterradora. «Acepto, señora», murmuré, «seré su marido de mentira». Ella soltó un suspiro larguísimo, como si le quitaran un peso del pecho. Volvió a ser la Fátima rígida de siempre, pero en sus ojos brillaba una resolución fría. «Bien, desde ahora ya no somos solo señora y empleado. Somos socios. Mañana empezará nuestra función. La discreción es la clave. Nadie allá afuera puede saber que esto es una farsa». Cuando salí de la habitación supe que acababa de venderme a una jaula de oro. Técnicamente ya era rico, pero también acababa de firmar el contrato más complicado y doloroso de mi vida. Esa noche no dormí. No probé bocado. Me quedé sentado en el borde de la cama estrecha del cuarto de empleados, pensando en esos $10,000, en la libertad, en el lujo, en mi familia. Tomé mi viejo teléfono, el único puente con casa, y llamé a mi madre. Se me quebró la voz cuando me contó que el techo de la casa se había desplomado con la última lluvia, que mi hermana había tenido que dejar la universidad por falta de dinero. «Tenga paciencia, mamá», le dije, obligándome a hablar firme. «Marcos va a mandar mucho dinero muy pronto, muy pronto». Al escuchar el peso que cargaban, todas mis dudas éticas se encogieron. ¿Qué importaba una mentira pequeña comparada con la posibilidad de cambiarles la vida? Si ser el marido falso de Fátima era el precio de salvar a mi familia, lo pagaría. Sería el mejor actor que hubiera existido. A la mañana siguiente me llamó de nuevo. Esta vez Fátima estaba tranquila, profesional. Era como si estuviéramos firmando una compraventa, no preparando una boda. «Estas son las reglas, Marcos», dijo, colocando una hoja gruesa sobre la mesa de mármol. «Puedes leerlas, pero no tendrás copia. Este matrimonio es una representación. Después de la noche de bodas, no compartiremos habitación. Tendrás acceso a todo lo que necesites: ropa, coche, tarjeta de crédito para mantener tu papel, pero no tendrás acceso a mí, ni física ni emocionalmente». Asentí. «Claro, señora, Fátima». La lengua se me trabó al pronunciar su nombre sin título. Segundo, la identidad del verdadero padre es un tabú. No puedes preguntar, investigar ni siquiera teorizar delante de mí. Cuando nazca el niño, tu papel de padre falso terminará y hablaremos de un divorcio discreto. Pero hasta entonces, tu persona será mi principal escudo. ¿Entendido? «Entendido. Protegeré este secreto con mi vida», respondí. No exageraba. Ella tenía entre las manos la felicidad de mi familia. A partir de ese momento, los preparativos de la boda avanzaron como un huracán. Me llevaron de tienda en tienda por Dubái, a los establecimientos de ropa masculina más caros. Un sastre privado vino a casa a tomar mis medidas y hacerme túnicas blancas impecables, trajes y prendas formales que jamás habría soñado tener yo, que siempre había elegido solo uniformes de trabajo. De pronto tenía que escoger relojes de oro y zapatos de cuero italiano. En medio de tanto lujo me sentía un impostor. Me miraba en los espejos enormes y veía a un hombre alto, bien vestido, con pinta de rico y de importante, pero en cuanto apartaba la vista, seguía sintiéndome el jardinero de manos agrietadas. Era solo una máscara perfecta. Fátima se convirtió en la directora de nuestra obra. Me enseñó los códigos del mundo de los ricos, cómo hablar en público,
cómo tomarle la mano frente a las cámaras con la dosis justa de cariño y, sobre todo, la expresión que debían tener mis ojos. «Recuerda, Marcos», me repetía mientras ensayábamos en el comedor, «tu mirada tiene que convencer, no la de un empleado temeroso, sino la de un marido enamorado. Tienes que parecer orgulloso de mí». Yo intentaba practicar. La miraba fijamente. Nuestros ojos se encontraban. Bajo la capa de hielo con la que se protegía, alcancé a ver su fragilidad. Por un segundo, no vi a la Fátima altiva, sino a una mujer sola, asustada. La víspera del enlace la casa estaba en ebullición. Había invitados que llegaban de todo Oriente Medio. Yo estaba en mi nueva habitación, mucho más grande y lujosa. A solas, Fátima me llamó al teléfono fijo para repasar por última vez nuestra versión de la historia. «Mañana es el gran día, Marcos. No olvides por qué hacemos esto», susurró. «Por su honor y por el futuro de mi familia», contesté seguro. Esa noche, el lujo que me rodeaba se sentía helado. Yo era, al mismo tiempo, el hombre más afortunado y el más solo del mundo. Tendría dinero, pero no tendría esposa. Tendría riqueza, pero perdería una parte de mí. Mi mente estaba partida. Mi familia, allá, al fin estaría a salvo. Yo, aquí, sería una marioneta sobre el escenario. Solo podía desear que la farsa saliera bien. Mañana moriría Marcos el jardinero y nacería Marcos, el marido. El día llegó y me enfundé en la ropa más cara que había tocado mi piel. La túnica impecable, el pañuelo perfectamente colocado, el reloj de lujo en mi muñeca áspera de tanto sostener herramientas. Me miré en el espejo de la habitación que ya me parecía ajena. Este Marcos era una ilusión, una ficción costosa. La sala del evento era deslumbrante. Cientos de rostros desconocidos me rodeaban. Empresarios, diplomáticos, miembros de familias influyentes. Todos habían ido a presenciar una historia de amor aparentemente repentina. Se oían susurros curiosos, alguna sospecha disimulada. Pero todo cambió cuando apareció Fátima. Estaba radiante. Llevaba un vestido blanco de novia, hecho a medida, y emanaba un aura de reina. Sujetaba un ramo de rosas y caminaba hacia mí. Por un instante, antes de que se colocara su máscara, vi de nuevo a la Fátima vulnerable de aquella noche en el salón. Luego su rostro se endureció y su sonrisa se volvió perfecta, diseñada para las cámaras. Al llegar a mi lado me dedicó una sonrisa mínima, forzada, dirigida a los flashes. Su mano rozó mi brazo y sentí la frialdad de la seda. Aquel contacto no tenía calor, era el roce de un contrato, de un papel. La ceremonia religiosa fue rápida, delante de todos aquellos invitados importantes. Cuando llegó el momento de pronunciar el sí, hablé con firmeza, aunque mi corazón gritaba que aquella era la mentira más grande que había dicho en mi vida. No solo me casaba con ella, me casaba con su honor, con su estatus social. Me convertía en guardián de su mayor secreto. En la recepción tuve que actuar como un marido embelesado. Sujeta su mano, Marcos, más suave, más tiempo. Me repetía por dentro. Caminamos entre los invitados, ella aferrada a mí no por cariño, sino por necesidad. Noté lo frágil que era su cuerpo bajo las capas de tela. Sonreía, asentía, llamaba a la gente por sus nombres árabes que yo jamás lograba recordar. Éramos la pareja perfecta para todos. Una mujer mayor, cubierta de joyas, se acercó. «Felicidades, querida. Hacen una pareja encantadora», dijo entornando los ojos con malicia. «No imaginé que Fátima encontraría el amor de nuevo tan pronto. Y tú, joven, debes de ser un hombre muy especial». Fátima contestó con dulzura ensayada. «Alhamdulillah, tía. Marcos ha sido una bendición inesperada. Me ha traído felicidad y estabilidad. Yo debía rematar el cuadro». La miré, forzando la expresión de orgullo que habíamos practicado 1000 veces. «Fátima es una mujer extraordinaria», dije en árabe con voz segura. «Soy muy afortunado de estar a su lado. Mi actuación fue tan convincente que incluso a mí me sorprendió. Al terminar la fiesta la acompañé al coche. Abrí la puerta y cuando la cerré fue como desmontar la escenografía.
Dentro, sin público, las máscaras cayeron. Fátima se recostó en el asiento, exhausta. La felicidad fingida se le borró del rostro, reemplazada por un cansancio profundo. «Lo hiciste bien, Marcos», dijo sin mirarme. Era su primer elogio, aunque sonó más a evaluación que a felicitación. «Gracias, Fátima», respondí, usando el nombre que habíamos acordado cuando estuviéramos solos. El trayecto de vuelta fue silencioso. Habíamos ganado la primera batalla, el mundo creía en nuestro amor, pero yo sabía que lo verdaderamente difícil aún no empezaba. Llegamos a la mansión pasada la medianoche. La misma opulencia de siempre ahora se sentía más opresiva. Habíamos escapado de las miradas ajenas, pero quedábamos atrapados en una casa llena de promesas falsas. Apagué el motor y la seguí sin decir nada, como una sombra. Fuimos hasta la habitación principal, que desde ese día sería nuestra habitación. Era más grande que toda mi casa en el pueblo, con un balcón que daba al jardín que yo mismo cuidaba. Fátima se quedó en medio, inmóvil. Su vestido de novia parecía una armadura. Se quitó la tiara, la dejó sobre el tocador y se miró al espejo unos segundos. Yo me quedé cerca de la puerta, sin saber qué hacer. ¿Ofrecerle ayuda? ¿Sería romper el contrato? «Puedes cambiarte de ropa, Marcos», dijo sin volverse. Su voz sonaba plana, vacía. Toda la emoción del día se había evaporado. Fui al baño y dejé el traje, cambiándolo por una camiseta y un pantalón de tela, mucho más cómodos. Al salir, ella llevaba un camisón de seda largo, pero seguía sentada en el sofá, leyendo. No parecía una recién casada, parecía una mujer que espera un tren nocturno. La incomodidad podía cortarse. «La cama es enorme», dijo al fin, señalando el lecho king size, «pero tenemos que mantener la distancia». Cogió una almohada fina y la colocó justo en medio de la cama. Una barrera pequeña pero simbólica, que representaba el abismo entre nosotros. Una línea física para un límite que ya habíamos firmado. «Estas son las reglas, Marcos. Estoy agotada», susurró cerrando los ojos un segundo. Asentí en silencio. Fui hacia el lado del colchón más cercano a la ventana. Al tumbarme miré el techo altísimo. Era el colchón más cómodo que había probado, pero sentía como si durmiera sobre espinas. A mi lado yacía por ley mi mujer, una mujer embarazada del hijo de otro que me pagaba una fortuna para que durmiera a su lado sin tocarla. Guardamos silencio. Quise decir algo, preguntarle si estaba bien, romper el aire espeso que nos rodeaba, pero me dio miedo sobrepasar las fronteras, olvidar que no era más que un actor pagado. Pasaron unos minutos y Fátima se dio la vuelta, dándome la espalda. «Duerme, Marcos», dijo bajito. «Mañana volverás a ser chofer y marido. Esto es un negocio. Recuerda, solo somos dos desconocidos que comparten cuenta bancaria y dirección». Aquellas palabras, dos desconocidos, me golpearon con la fuerza de la realidad. Todo ese lujo, todas esas promesas para mi familia, estaban compradas a costa de la intimidad, de la verdad, del calor humano. Tenía dinero, pero no tenía vínculo. Compartía cama con mi esposa y sentía que estábamos a miles de kilómetros. No había caricias ni susurros, solo dos cuerpos tensos separados por una almohada que era como una muralla. Cerré los ojos e intenté dormir. Me obligué a pensar en mi familia. «Es por ellos, Marcos. Recuerda por qué estás aquí». La noche pasó en un silencio absoluto. Desde entonces supe que mi vida se había partido en dos. Marcos, el hombre rico y respetable en público, y Marcos, el actor solitario detrás de la puerta de esa habitación de lujo. Al amanecer, cuando abrí los ojos, Fátima ya estaba en el balcón mirando hacia el jardín. Se giró. Sin rastro del pudor de la noche anterior, su máscara estaba de nuevo en su sitio. «Levántate, Marcos», ordenó con la voz de siempre. «Tengo una reunión esta mañana. Tenemos que estar listos para el papel de hoy». Después de esa noche, nuestra vida volvió a una especie de punto cero, pero más absurda. Teníamos una rutina doble. Detrás de las puertas cerradas, yo seguía siendo el trabajador. Delante del mundo, era el marido.
El día empezaba con sigilo. Me levantaba despacio para no despertarla, iba al baño de servicio y me ponía de nuevo el uniforme de jardinero, aún impregnado de tierra y sudor. A las 6 de la mañana ya estaba en el jardín, con la manguera en la mano, regando el césped perfecto, el contacto con la pala, la podadora, el olor de la tierra húmeda. Todo eso era mi terapia. Allí podía ser yo mismo, Marcos, el hombre que se ganaba el pan con esfuerzo honrado. Allí no había que fingir ni sonreír de mentira. Lo irónico era que ahora, mientras regaba, era un marido millonario cuidando su propio jardín. Los otros empleados, que antes eran mis compañeros, me miraban con una mezcla de respeto, confusión y envidia. Ellos no sabían que seguía cobrando un pequeño sueldo semanal por la jardinería, como dinero de bolsillo, mientras la gran cantidad, esos $10,000, eran el pago por una obra invisible. «Marcos, ya no tienes por qué hacer esto», me dijo un día Raúl, el mayordomo más veterano. «Eres el marido de la señora Fátima ahora». Yo solo sonreí, tieso. Me gusta sudar, Raúl. No me gusta estar sin hacer nada. A las 10 de la mañana comenzaba la transformación. Me duchaba, me ponía la ropa cara y me plantaba recto junto al coche de lujo. El jardinero se guardaba y aparecía el marido. «Prepara el coche, Marcos. Tengo que ver al abogado de mi difunto esposo», ordenaba ella. En cuanto cruzábamos la puerta de la mansión, todo cambiaba. Yo le abría la puerta del coche, la sostenía, hasta que ella se sentaba con elegancia. Dentro, no era solo chofer. A veces debía preguntarle en voz alta cómo había dormido. Cariño, por si había oídos indiscretos. En los lugares exclusivos caminaba siempre un paso detrás, pero lo bastante cerca como para sostenerla, sobre todo ahora que su vientre empezaba a notarse. Le cargaba las bolsas de compras, sonreía a sus amigos, asentía a todo lo que decía. Llegué a ser un experto en la farsa. Sabía inclinar apenas el cuerpo hacia ella para parecer íntimo. Sabía poner la mano en la parte baja de su espalda al pasar entre la gente, un gesto de cariño y posesión completamente falso. Mi mirada estaba bien entrenada para irradiar orgullo, como si Fátima fuera un tesoro que yo hubiera encontrado. Pero detrás de todas esas sonrisas había un vacío. En el coche casi no hablábamos, salvo para indicaciones. Cada uno se refugiaba en su silencio. Era como si las máscaras descansaran en los asientos, esperando la siguiente función. Yo era el chofer, ella, la señora, dos actores esperando el próximo acción. Esa contradicción me partía el alma. Mientras limpiaba a escondidas una mancha de barro de mis zapatos caros en el baño de un restaurante de lujo, recordaba mis manos cubiertas de tierra al amanecer. Era el mismo hombre, pero un contrato me prohibía serlo. Rico en los papeles, pobre por dentro. En Fátima veía otra batalla. Su papel de embarazada feliz era un suplicio. La presión por mantener su imagen perfecta era tan fuerte que a menudo se la veía pálida, con jaquecas, luchando contra las náuseas. Sus sonrisas eran cada día más forzadas y, en mitad de la noche, varias veces la escuché llorar quedo al otro lado de la almohada que nos separaba. Observando su sufrimiento, algo empezó a cambiar dentro de mí. Dejó de ser solo la jefa o la socia del trato. Empecé a verla como una mujer acorralada y en medio de aquella doble vida silenciosa, con papeles falsos y una distancia que no cedía, comencé a preguntarme si de verdad aquellos $10,000 al mes valían la pérdida de mi identidad. ¿La estaba ayudando realmente o solo prolongaba su tormento? Pasaron algunas semanas y nuestra farsa se volvió casi perfecta. Yo era la sombra ideal de Fátima, un marido atento en público que nunca cruzaba la línea en privado. Funcionábamos como una máquina de teatro precisa y eficaz. Una tarde acudimos a un evento benéfico de la Fundación de Fátima, un acto crucial para su reputación. Estaban todos los rostros influyentes de la ciudad. Ella debía mostrarse fuerte, feliz e intocable. Vestía un elegante vestido de noche, su vientre ya algo más abultado, y a pesar de su belleza,
Podía ver el sudor frío en sus sienes. La presión era enorme. Yo llevaba un traje hecho a medida. Mi mano reposaba sobre la parte baja de su espalda en ese contacto pactado. Charlábamos con un jeque conocido cuando se acercó una socialité llamada Leticia, famosa por su lengua afilada y sus rumores crueles. Sonreía, pero sus ojos recorrían a Fátima de arriba abajo. «Fátima, estás radiante», dijo con un tono demasiado dulce. «Un matrimonio tan repentino, ¿eh? Siempre supiste sorprendernos. ¿Y tu marido?» Me miró con fingida sorpresa. «No sabía que os conocíais desde hace tanto. Eso explicaría lo rápido que habéis anunciado esta buena noticia». Su pregunta era veneno envuelto en azúcar. Insinuaba que yo era un amante de antaño al que ahora habían dado un papel oficial para tapar el embarazo. El rostro de Fátima se tensó. Su sonrisa titubeó. «Por supuesto, Leticia», empezó tratando de seguir el guión. «Nosotros...» Antes de que pudiera continuar con la mentira ensayada, mis instintos se adelantaron al texto. Sentí una necesidad visceral de protegerla. Estaba harto del juego sucio de aquella élite que solo vivía de chismes. Di un paso al frente, apreté la mano de Fátima que temblaba ligeramente. «Sí, nos conocemos desde hace bastante», dije en árabe, con voz grave, lo bastante alta como para que nos oyeran los que estaban cerca. «Pero el amor no mira el reloj, señora Leticia». Cuando vi a Fátima, no vi solo la riqueza que todos ustedes ven, vi su bondad, la fuerza de su alma y el deseo de sentirse amada de nuevo después de una gran pérdida. Cuando el amor llama, no lo haces esperar, lo recibes. Miré a Fátima y por primera vez mi mirada no era una actuación. Me sentía realmente orgulloso de estar defendiéndola. «Sabemos de lo que habla la gente», continué volviendo la vista a Leticia. «Pero para nosotros lo único importante es nuestra felicidad. Y como su esposo, prometo proteger el honor de Fátima y de nuestro hijo por encima de mi propia vida». Leticia se quedó helada. No esperaba que aquel marido recién llegado tuviera el valor y la elocuencia para contestar así. Terminó esbozando una sonrisa falsa y se alejó, derrotada. Cuando se hubo marchado, Fátima retiró lentamente su mano de la mía. No dijo nada al principio. La sala volvía a llenarse de murmullos y risas. «¿Por qué has dicho eso?», susurró al fin con una mezcla de sorpresa y algo más en la voz, quizá admiración. «Era lo que necesitabas que escucharan», respondí intentando volver al papel de actor. «No», negó mirándome fijamente. «Ha sido más allá del guión. Tus palabras han sonado reales. Has hablado de mi bondad como si de verdad la vieras». En su mirada había confusión. Esa noche algo se movió entre nosotros. Al defender su imagen, ya no estaba solo cumpliendo un contrato. Había actuado por impulso, para protegerla a ella, la mujer. Y en ese gesto, sin pretenderlo, le había mostrado al jardinero sincero que se escondía debajo de mi traje. Por primera vez desde la boda, la tensión entre nosotros se suavizó. La cercanía que mostrábamos de cara al público sin querer se acercó a una verdad emocional que ninguno de los dos esperaba. Tras el incidente con Leticia, la dinámica cambió ligeramente. Fátima se volvió un poco más suave, menos comandante. En el coche, a veces rompía el silencio con preguntas pequeñas. «¿Cómo está tu familia allá?», o «¿te gustan las rosas damascenas que plantaste?». Aunque las conversaciones eran breves y torpes, sentía que empezaba a verme como a una persona y no solo como a un escudo viviente. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una tarde, mientras organizaba unos papeles de envíos en el despacho, oí un ruido sordo de cristal roto que venía del jardín. Corrí y encontré a Fátima junto a la piscina, mirando al suelo con una expresión de shock. En el mármol había una piedra envuelta en un paño negro. Dentro, un papel doblado. «¿Qué ha pasado, Fátima?», pregunté, acercándome. Fui a coger el paquete, pero ella apartó mi mano bruscamente. «No lo toques», gritó, con una histeria que nunca le había visto.
Retrocedí sorprendido. Fátima tomó el papel con manos temblorosas y lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas. Cuanto más leía, más se le desvanecía el color del rostro. «Marcos», susurró mirándome con auténtico terror. «Nunca se lo dije a nadie. Nadie. Solo tú y yo lo sabemos». «¿Qué dice?» Di un paso más. Esta vez no podía limitarme a observar. Arrugó la hoja con fuerza. Las lágrimas empezaron a brotar. «Habla del padre del bebé. Sabe que estoy embarazada. Sabe que tú no eres el padre y...» Tragó saliva. «Me amenaza con contárselo a la prensa mañana mismo si no confieso mi pecado y pago una suma de dinero». Apreté los puños. Era una carta anónima. Un chantaje. Miré alrededor. La valla alta, las cámaras. No parecía posible lanzarla desde fuera. «¿Viste a alguien?», pregunté. «Con esta seguridad, debe de ser alguien muy cercano a la casa. Alguien que conozca nuestros horarios y los huecos del sistema». «No, nadie», respondió jadeando. «Tiene que ser alguien de aquí, alguien que sabe demasiado». Entonces me señaló con el papel arrugado. «¿Has sido tú? ¿Has roto el contrato? ¿Quieres más dinero?». La acusación me atravesó. Después de todo lo que había hecho por defenderla, seguía viéndome como a un sirviente ambicioso. «Basta, Fátima», dije alzando la voz por primera vez. «Estoy aquí porque tú me pagas, sí. Pero si se descubre tu secreto, yo también pierdo. Me echan, tu mundo se derrumba y mi familia también. Si hubiera querido más dinero, habría ido directamente a ti, no a mandar una nota anónima». Su expresión cambió. Entendió que había sido injusta. El miedo retrocedió un poco, dejando sitio a un pánico más amplio. «Entonces, ¿quién?», murmuró dejándose caer en un sofá exterior. «¿Quién sabe todo esto?». Tomé el paño negro del suelo. Era grueso y familiar. Lo examiné. Reconocí el tipo de tela. Era como la que usaba una empresa de catering exclusiva que atendía los eventos de la élite, incluidos los nuestros. «El evento benéfico del otro día», murmuré. «Alguien de allí, alguien que nos vio, que oyó algo y que se ha atrevido a enviar este mensaje directo a la casa». Comprendí que el misterio del padre del bebé no era solo una historia de un amante desaparecido, sino una amenaza real contra la seguridad de Fátima y sus finanzas. Yo, como marido y protector, estaba en medio de un conflicto peligroso. Esos $10,000 ya no eran el sueldo de un actor, eran el precio de vivir como objetivo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Fátima, ahora completamente desarmada. «No podemos quedarnos quietos», dije. «Tenemos que descubrir quién está detrás antes de que actúe de nuevo». Esa noche, por primera vez, no compartimos solo cama, sino miedo y una meta común. Ya no éramos señora y empleado, ni siquiera solo socios, éramos aliados, atados por la misma amenaza. Y supe que, para proteger esta farsa y el futuro de los míos, tendría que empezar a investigar. Tenía que encontrar al verdadero padre, ese fantasma que había vuelto convertido en peligro. Tras la carta, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Fátima no dormía, yo menos. El mensaje había destruido su última máscara de tranquilidad. A partir de entonces dejó de cuidar tanto las formas, solo quedaba el miedo. 2 días después, cayó enferma. El embarazo, el estrés y el terror al chantaje la derribaron con fiebre alta. El médico privado vino, le puso una inyección y le ordenó reposo absoluto. Yo era el único allí, salvo una enfermera que venía por horas. Mi papel de marido de mentira se volvió de repente el de un marido real. Entré en la habitación. Fátima estaba tendida en la cama, pequeña y frágil bajo las mantas carísimas. Pálida, el cabello húmedo de sudor. Ya no se parecía a la Fátima altiva de la boda, sino a una mujer enferma de 55 años. Me senté en el borde de la cama. Mojé una toalla pequeña y comencé a pasarla por su frente.
Ella abrió los ojos un momento y me miró. No había órdenes ni vergüenza, solo cansancio. «No hace falta que hagas esto, Marcos», susurró. «Puedes llamar a la enfermera». «La enfermera tiene horario, yo estoy aquí», respondí suave. La habitación se llenó de un silencio distinto al habitual. No era la incomodidad del contrato, sino la calma pesada de dos personas agotadas. Era un silencio que invitaba a la verdad. Al cabo de un rato, Fátima respiró hondo. «Debes pensar que soy una idiota», murmuró. «¿Por qué habría de pensar eso?», pregunté deteniendo la toalla. «Por meterme en una relación así, por perder el control, por arriesgarlo todo solo por no sentirme sola». Cerró los ojos, seguí empapando la toalla. Quería entender por qué lo había hecho. «Desde que mi marido murió», continuó, «todo el mundo me ve como un monumento. El monumento de la riqueza, el monumento de la pureza. Nadie me mira como mujer. Nadie ve a la persona que extraña una conversación sincera o una caricia». Y entonces apareció él. «Fernando», dije, adivinando. Asintió débilmente. Era más joven, diferente. Me hizo sentir viva. No me veía como la Madame Fátima de las obras benéficas. Me veía como a una mujer normal. Eso era lo que necesitaba. Sabía que estaba mal, que era una locura, pero pasó. Cayó, y luego las lágrimas resbalaron por sus sienes. Y ahora mi arrepentimiento es tan grande como el honor que he puesto en riesgo. La escuché con un nudo en la garganta. Pude ver el precio real de la perfección que todos admiraban. Aquella mujer que pagaba $10,000 al mes para ocultar un embarazo era, en el fondo, un ser humano que había buscado un poco de calor. Dejé la toalla en el cuenco y hablé con la mayor honestidad que pude. «Todos cometemos errores, Fátima, pero ahora no estás sola. Ya no. No lo dije por el contrato. Lo dije porque, sinceramente, quería ayudarla. La compasión había sustituido al resentimiento». Ella abrió los ojos y me miró durante largo rato. En sus pupilas vi reflejado a un hombre que no era un criado, sino un compañero. «Gracias, Marcos», susurró. «Eres un buen hombre». Aquella noche compartimos una intimidad distinta, no física, sino emocional. Hablamos de su miedo al chantajista, de su preocupación por el bebé, del peso de ser una viuda rica. Le conté mis sueños sencillos para mi familia allá en mi tierra. Seguimos durmiendo en la misma cama, con la almohada entre los dos, pero la distancia física ya no importaba tanto. Había un hilo invisible uniéndonos, comprensión, confesiones y algo parecido a la confianza. Comprendí que nuestro contrato hacía tiempo que había dejado de ser una simple transacción económica. Era una alianza compleja. Tenía que protegerla no solo por el dinero, sino porque había descubierto a la mujer vulnerable que se escondía debajo de la armadura, y para hacerlo, debía descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Aquello dejaba de ser teatro, se convertía en una misión. Después de aquella noche de confesiones, supe que debía dejar de ser solo jardinero y marido falso. Ahora era detective. La apuesta era demasiado alta. Si el chantajista ganaba, el honor de Fátima caería, y con él, el futuro de mi familia. Fátima, aunque seguía débil, me dio acceso a algunas cosas del hombre que había desaparecido. Capturas de viejos mensajes ya borrados del teléfono y, lo más importante, una tarjeta de visita aparentemente normal. Los mensajes eran pura azúcar, promesas de amor y citas secretas. La tarjeta, en cambio, era inquietante. No era la tarjeta de un amante cualquiera, sino de un asesor financiero llamado Fernando Álvarez, con la dirección de una torre de oficinas donde también trabajaban los abogados del difunto marido de Fátima. Decía que había trabajado con mi esposo, explicó, que llevaba años fuera de la empresa, pero que podía ayudarme con la fundación. Sonó una alarma en mi cabeza. Asesor financiero del marido. Llevaba mucho en su círculo. No había desaparecido. Se había desvanecido por orden de alguien. «Fátima, dijiste que se fue sin dejar rastro. ¿De verdad no dejó nada?», pregunté. Ella frunció el ceño pensando,
hasta que un recuerdo la golpeó. «Espera». Sí. Días antes de irse, se marchó a toda prisa. Dejó una llave pequeña. Pensé que era de su gimnasio. «¿Dónde está esa llave?» La buscó en un compartimento secreto del baño. Allí, escondida bajo joyas carísimas, estaba una llave plateada con un número y unas iniciales grabadas. Al día siguiente me puse en marcha. Me vestí con uno de mis trajes más caros. Sería el Marcos rico, el marido de Fátima, haciendo gestiones. La llevé a un compromiso social para mantener la fachada. Cuando la vi rodeada de gente, le dije que debía ir a recoger unos documentos. Con mi teléfono nuevo busqué las siglas que tenía la llave. Descubrí que correspondían a los casilleros de un club privado que Fernando visitaba a menudo. Fui hasta allí. Fingí haber perdido mi propia llave y, tras sobornar al empleado cansado con un buen fajo de billetes, conseguí que me permitiera comprobar mi número. Así llegué al casillero de Fernando. Cuando lo abrí, el corazón se me aceleró. En su interior no había ropa de deporte ni nada normal. Solo una memoria USB, una cartera vieja y una foto escondida detrás de la billetera. Tomé la foto con manos temblorosas. Se veía a Fernando y Fátima sonriendo en una villa frente al mar. No fue eso lo que me dejó sin aire, sino la figura borrosa al fondo. Un hombre cuya cara me resultaba conocida: Javier. Javier, el mismo nombre que le había oído pronunciar a Fátima en su llamada angustiada. El sobrino mayor del difunto marido, el que gestionaba las propiedades y al que todos respetaban como un hombre muy conservador. De golpe, las piezas empezaron a encajar de forma siniestra. Fernando, el amante, era asesor financiero de la familia. Javier, el sobrino ejemplar, estaba presente. No era una simple historia de un novio que huye, era una trama. Volví a dejar la foto en mi bolsillo. Devolví la cartera y escondí la memoria USB conmigo. Cerré el casillero con calma y regresé al coche para ordenar mis ideas. Fernando y Javier estaban conectados. ¿Y si Fernando no se había ido por voluntad propia? ¿Y si lo habían echado amenazándolo? ¿Y si el chantajista no era Fernando sino Javier, queriendo tapar sus propios movimientos? Tenía que hablar con Fátima. La llave ya no era de un casillero, era la llave de la verdad. Algo en esa memoria iba a revelar un giro mucho más oscuro que un simple escándalo amoroso. Volví a la mansión con el pulso a 1000. Traía un secreto más pesado que el embarazo de Fátima, el nombre del hombre desaparecido y una posible identidad para el chantajista. La encontré en su pequeña biblioteca, hablando por teléfono, con gesto tenso. Esperé a que colgara. «¿De dónde vienes, Marcos?», preguntó. Empezaba a preocuparme. En el evento de hoy... La corté. «Fernando Álvarez no se esfumó, Fátima. Se fue, sí, pero lo echaron. Y el que te está extorsionando quizá no sea él». Fátima se quedó petrificada. «¿Cómo sabes su nombre?», dijo. «Nunca te lo dije». Saqué la foto del bolsillo, la imagen de ellos dos en la playa. «La encontré en el casillero de un club privado que él usaba», expliqué. «Pero lo más importante es quién aparece detrás». Fátima miró la foto. Sus ojos ya no se sorprendieron por ver a Fernando, sino por la silueta detrás. «Javier», susurró casi sin voz. «Sí, Javier», continué con frialdad. «El sobrino intachable que gestiona las propiedades, el hombre devoto, el salvador de la reputación familiar. Yo lo oí cuando hablaste con él después de la primera amenaza, ¿recuerdas? Saqué la memoria USB y la conecté al portátil. Probé a poner como contraseña la fecha de nacimiento de Fátima. Funcionó. Se abrieron carpetas con datos financieros de la fundación y varios audios. Seleccioné uno. «Escucha esto», dije, dándole al play. La primera voz era la de Javier, fría. «Tienes que irte, Fernando. Ya. Si el escándalo de mi tía sale a la luz por tu culpa, toda la familia se hundirá. Te mandaré fuera del país, tendrás dinero, pero desapareces para siempre. O me encargo de destruirte primero a ti». Luego sonó Fernando desesperado. «La amo, Javier. Y está embarazada de mi hijo. Voy a casarme con ella».
Javier soltó una risa cortante. ¿Casarte con una viuda rica 30 años mayor? No seas ridículo. Ese niño no puede nacer con una mancha en el nombre. Te vas y la dejas arreglar sola este desastre. Pausé el audio. El silencio fue más pesado que cualquier noche. La cara de Fátima cambió del miedo a una rabia triste. Javier lo echó, murmuró. Me dijo que lo hacía para protegerme, para cuidar la reputación de la familia. Negó con la cabeza. No, lo hizo porque quiere el control de la herencia y de la fundación. Sabía que si mi imagen se manchaba, yo perdería poder, y él podría quedarse con todo como pariente limpio. Le enseñé otro archivo, un correo que Fernando había dejado preparado, disculpándose con Fátima, avisándole del peligro y de la coacción. El chantajista real no era Fernando, sino Javier, asegurándose de que ella nunca pudiera recuperarse ni volver a él. De pronto se oyó el rugido de un motor. Un empleado entró a toda prisa. «Señora, el señor Javier ha llegado. Viene con 2 abogados». El rostro de Fátima palideció. «Viene a tomar el control», susurró. «Sabe que intentaré resistir». Desconecté la memoria USB y la guardé. Fátima parecía a punto de rendirse. Me acerqué. «Escucha, Fátima, Javier no puede saber que tenemos esto, ni que yo soy tu marido de mentira. Volvemos al papel, ¿sí? Tienes que ser fuerte. Lo enfrentaremos juntos». Me coloqué a su lado, ya no como empleado ni como actor, sino como protector. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Javier entró con 2 hombres de traje oscuro y mirada fría. «Tía Fátima», saludó con una voz empalagosa. «Hemos venido a hablar sobre el futuro de la fundación. Dada tu delicada situación, creemos que lo mejor es...». «No estoy tan delicada, Javier», le cortó ella con firmeza. Yo me puse un paso detrás, con la mano en su hombro en un gesto de apoyo, esta vez auténtico. Javier me lanzó una mirada por encima del hombro. «Señor Marcos, dudo que entienda los asuntos de la familia», dijo. «Este es un tema complejo. Debería dejar que lo manejemos los expertos». Le sostuve la mirada. «Soy su esposo. Lo que afecta a Fátima me afecta a mí. Y sé lo suficiente de leyes para saber que la herencia no se arrebata con amenazas». Javier soltó una risita. «¿Amenazas? Yo no amenazo a nadie. Solo intento proteger el buen nombre de la familia. Sé que tú no eres el padre del niño, Marcos. Sé lo de Fernando. Podría arruinaros la reputación en una noche. Al final del día, sigues siendo un simple trabajador migrante. No tienes poder contra mí». Fátima tomó la palabra. Sus ojos chispeaban. «Tienes razón en algo, Javier. Soy viuda, estoy embarazada y he cometido un error. Pero te equivocas en creer que soy una tonta». Se acercó a su escritorio. Yo sabía lo que iba a hacer. «Fernando no se fue por vergüenza. Tú lo expulsaste, para quedarte con la posición de mi marido muerto. Creíste que me quebrarías con el miedo, aunque algunos monumentos lloran, no se derrumban tan fácil». Pulsó un botón oculto y en la pantalla grande de la pared, el mapa de la fundación fue sustituido por la grabación que habíamos escuchado. La voz de Javier llenó la sala, acusándolo a él mismo. Sus amenazas quedaron al desnudo. «Esta grabación ya está en manos de mi abogado de confianza», dijo Fátima. «Y esta memoria», añadió señalando el USB en mi mano, «contiene toda la prueba de tus maniobras». Javier se quedó sin color. Sus abogados se miraron entre sí, nerviosos. La batalla estaba perdida para él. No fue el dinero quien lo venció, sino la verdad y la valentía de la mujer a la que tanto había subestimado, y la intervención del jardinero al que no dio importancia. Cuando Javier y sus abogados se marcharon con la cabeza gacha, la casa cayó en un silencio nuevo, limpio. Fátima se dejó caer en un sofá y rompió a llorar, pero esta vez era alivio puro. Me senté a su lado. «Lo logramos, Fátima», susurré. «Lo logramos», repitió ella, mirándome con algo más que gratitud. «Me has salvado, Marcos. Has salvado mi honor, mi futuro y el de este niño.
Días más tarde se hizo el pago. Mi cuenta empezó a recibir esos $10,000 al mes durante un año, una suma increíble. Se firmó un acuerdo de divorcio secreto. La farsa terminaría de forma discreta. Yo había terminado mi papel. Fátima me llamó al jardín, donde solía podar las rosas. Me entregó un sobre con documentos legales. Nuestro divorcio preparado. Y otro, la escritura de una casa comprada para mi familia en mi pueblo, como agradecimiento extra. Miré los papeles. Todos mis sueños condensados en unas hojas. Ya era libre. Podía volverme a casa. ¿Cuándo piensas irte, Marcos?, preguntó. Su voz era serena, pero sus ojos delataban una tristeza inevitable. Miré las flores que había cuidado, la casa que al principio fue una jaula, pero que poco a poco se volvió un lugar compartido. Miré a Fátima, ahora a punto de convertirse en madre soltera. Respiré hondo. He cumplido el contrato, Fátima, dije. He sido tu marido ante la ley y ante el público. He cobrado lo acordado. Sonreí apenas. Pero no puedo irme todavía. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La farsa de marido y mujer tiene que seguir, al menos hasta que nazca el niño y quede reconocido. Después de todo esto, no voy a dejarte sola frente a la gente, y menos con Javier aún rondando. Te prometí que protegería tu honor y al niño. Eso ya no es cuestión de contrato, sino de mi propia dignidad. Las lágrimas volvieron a sus ojos, esta vez cálidas. No sabía qué pasaría después. Tal vez me quedaría para siempre como marido de mentira, tal vez no. Pero tenía claro algo. Ya no era solo el jardinero detrás del muro ni el actor del escenario. Había encontrado valor y, más importante, un vínculo auténtico con la mujer de mi lado, un vínculo nacido de una mentira, pero alimentado por la verdad. Tomé su mano y la apreté, un gesto sin contrato. Me quedaré, Fátima, dije con firmeza, hasta que los dos estemos realmente listos para cerrar este capítulo. Nos quedamos bajo el sol de la tarde, dos personas unidas por una farsa que se había vuelto realidad. La obra silenciosa se había acabado, pero comenzaba otra historia. La de dos desconocidos que encontraban propósito y esperanza en medio del caos. Pasaron varios meses desde la confrontación con Javier. Nuestra vida entró en una calma distinta. El silencio ya no era incómodo, sino comprensivo. Seguía siendo su marido de cara al mundo, pero la actuación dejó de ser una carga. Éramos un equipo, dos aliados esperando el final de un acto. Javier no se rindió de inmediato. Seguía vigilándonos, buscando grietas. Pero cada vez que intentaba acercarse a la fundación, yo estaba ahí, perímetro firme, con la memoria USB como carta bajo la manga. Poco a poco, sus amenazas se diluyeron hasta convertirse en un murmullo lejano. El embarazo de Fátima llegó a su recta final. Nunca imaginé sentir tanta tensión por un bebé que no llevaba mi sangre. Yo, que al principio solo veía el dinero, ahora me preocupaba de verdad por la salud de ella y de ese niño. Fátima empezó a abrirse más. Me pedía que la acompañara a las citas médicas. Me apretaba la mano cuando las náuseas eran demasiado fuertes. No llegamos a ser amantes, pero nuestra relación se transformó en una amistad profunda y un respeto mutuo mucho más honestos que la fachada de los primeros meses. Una tarde, sentada en el borde de la cama, acariciándose la tripa, me miró con una ternura que jamás le había visto. «¿Sabes, Marcos?», dijo, «antes tenía miedo de que este bebé naciera marcado como bastardo. Ahora lo que más miedo me da es que te vayas de verdad cuando nazca». «Ya he recibido mi paga, Fátima. Ya he ayudado a mi familia», contesté, intentando mantenerme neutral. «Esto ya no va de dinero», respondió. Sus ojos brillaban con una sinceridad nueva. «Eres el padre ante el mundo, y para mí, eres el hombre más valiente que he conocido. Me devolviste la dignidad». No respondí, porque en el fondo yo tampoco lo tenía claro. El dinero ya era seguro, era libre, pero había un hilo que me sujetaba a esa casa.
La noche que más temíamos y esperábamos llegó. A medianoche, Fátima comenzó con contracciones fuertes. Fui yo quien la llevó al hospital, conduciendo como un loco, no como chofer, sino como marido desesperado. En la sala de partos me sujetó la mano con tanta fuerza que casi me la rompe. Gritó, lloró. Yo le secaba el sudor de la frente, susurrándole palabras de ánimo en mi español mezclado con árabe. Las enfermeras y el médico nos miraban con aprobación. Veían a un esposo entregado. Horas después, el llanto de un bebé llenó el quirófano. Un niño. Cuando la enfermera me lo puso en brazos, sentí un golpe de emoción que me desbordó. No era mi hijo biológico, pero sobre el papel lo era. Era pequeño, rojo, perfecto. Se lo entregué a Fátima. Ella lo abrazó, llorando sin freno. «Bienvenido, mi amor», susurró. «Mira, Marcos, nuestro hijo, al menos a ojos del mundo». Semanas más tarde hicimos una pequeña celebración. Los invitados se deshicieron en halagos hacia el padre cariñoso. Esa noche, cuando todos se fueron, nos sentamos en la habitación. El bebé dormía plácidamente en una cuna junto a la cama. Fátima me tendió los papeles de divorcio, listos y firmados por ella. «Ha llegado el momento, Marcos», dijo suavemente. «Yo ya estoy a salvo. Este niño también. Mi reputación está firme. Puedes volver con los tuyos. Te necesitan como el verdadero Marcos que eres, no como mi marido de mentira». Tomé la pluma. Todo estaba en orden. Solo faltaba mi firma. Miré al niño. Luego miré a Fátima, que parecía tranquila, aunque sus ojos seguían mostrando esa soledad que ya conocía. Sostuve la pluma varios minutos. Al final, la dejé sobre la mesa. «No puedo firmar esto, Fátima», dije. Ella se estremeció. «¿Por qué?» «No tienes que preocuparte por el dinero. No es el dinero. El contrato se cumplió, sí. Pero no puedo abandonar a este niño que legalmente es mi hijo. No puedo dejarte sola frente a Javier ni frente a la sociedad. No puedo soltar este papel, Fátima, porque este papel me hizo ser mejor hombre». Le sonreí sinceramente. Puede que empezara como marido falso, pero no quiero acabar siendo un padre falso. Tomé los documentos de divorcio y los rompí despacio. El sonido del papel rasgándose me liberó. Me quedaré como tu marido. No del modo que los demás imaginan, quizá, pero me quedaré. Seguiré siendo el padre visible de este niño. Lo ayudaré a crecer. Seguiré siendo tu Marcos, en el papel que necesites. Fátima no respondió. Solo extendió la mano. Yo la tomé. Esta vez el gesto fue suave y lleno de promesas. Era el apretón de dos personas que habían atravesado el infierno y aún así elegían permanecer juntas en ese paraíso extraño que habían construido. Al final, encontré mi libertad no huyendo de la farsa, sino eligiendo quedarme dentro de ella, transformando el papel inventado en una responsabilidad real. Yo, Marcos, el jardinero, empezaba una vida nueva como marido y padre de un secreto del que me sentía orgulloso, y por primera vez no me sentía ni actor ni esclavo del contrato, sino dueño de mi decisión.